su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Sean bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática. En esta semana que Dios nos permite que sigamos edificándonos en su palabra, vamos a tratar otro tema interesante que ha de hacernos crecer en nuestra relación con Dios. Voy a desarrollar el estudio de este día domingo con mi querido pastor Víctor Argueta. Buenos días. Buenos días, pastor. Queremos también decirle al pueblo de Dios bienvenido a este estudio maravilloso, la liberación de Egipto. Pero, pastor, quisiéramos antes tener la oración para que el Señor nos ayude y le ayude a usted también para poder entender y comprender la lección de esta mañana. Padre nuestro, muchas gracias damos esta mañana porque se nos ha dado el privilegio de la vida. Amén. Nos has dado ahora el privilegio de poder estudiar tu palabra con toda libertad. Sabemos que vendrán tiempos donde no tendremos estos medios de comunicaciones como también ni aún tu palabra. Sí. Señor, pero ahora que lo tenemos, por eso te damos gracias. Ahora estamos pidiendo también por nuestros televidentes, como también por los que están en la radio escuchando esta lección. Gracias, Señor, porque nos das el privilegio de poder alimentar a tu pueblo y también alimentarnos nosotros. Amén. Ayúdanos y danos tu Santo Espíritu, pues Amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Liberación de Egipto es el título de la lección de esta semana. Al mirar este título, pastor Argueta, ¿qué es lo que viene a su mente primeramente? Bueno, pastor, vienen muchas cosas. Cuando nosotros recordamos esa liberación de Egipto, lo que yo puedo aprender en esta historia es que no es con la fuerza humana, sino es con el poder de Dios. Porque nosotros vimos ahí cuando este caudillo Moisés quería liberar al pueblo matando al egipcio, y Dios dijo, no es así. Porque no quiero, dijo, que se vaya a vanagloriar el hombre. Y así es que lo mandó, pastor, 40 años allá al desierto. ¿Qué hizo este hombre en el desierto? Bueno, allá aprendió la humildad, la sencillez, más que todo la paciencia. La Biblia dice que no ha habido otro hombre más manso como Moisés. Allá con ese cayado, con esa vara, pasó esos 40 años desaprendiendo lo que había aprendido en Egipto. Y andando uno de esos días, pastor, dice la Biblia, que vio unas ramas, unas hojas, un árbol encendido en llama, pero no se consumía. Y dice que cuando él se acercó del fuego, salió la voz que dijo, Moisés, he visto la aflicción de mi pueblo y ahora quiero que tú vayas. Ya Moisés había aprendido la lección, porque dijo, Señor, pero ¿cómo le voy a decir quién me ha enviado? Ya no confiaba en él, sino porque había puesto la confianza en Dios. Y nosotros conocemos esa historia. Cuando regresó allá a Egipto. Y ahora, cuando dice la Biblia, cuando Moisés no confiaba en él mismo y dijo, es que yo soy torpe de palabras. Si leemos en la Biblia que dice que era dotado en toda lengua. ¿Y cómo es que ahora no podía hablar? Lo que pasa es que durante esos 40 años, él no había tenido contacto con el idioma de los egipcios. Por lo tanto, se le había olvidado. Él estaba relacionado ahora con las ovejas nada más. Por eso es que él dijo, ahora yo soy torpe de palabras, vea. Pero Dios puso sus medios y nosotros conocemos esa historia de liberación de Egipto. Pero ahora, pastor, una cosa que a mí me llama la atención. Hubiese sido fácil para Moisés si el pueblo no se hubiese corrompido tanto. Hubiera sido más fácil y nosotros conocemos. ¿Y cuál es el instrumento que Moisés utilizó? Pues el cayado, el mismo que durante 40 años había utilizado. Entonces ahora yo puedo entender en esto de liberación de Egipto
que es solamente por el poder de Dios. También al igual como estudiamos la semana pasada, la liberación del pecado. Ahora nosotros también viene una liberación para nosotros. Pero ahora nosotros debemos de entender que solamente es a través del poder de Dios, pastor. Amén. Saben, hermanos, que cuando yo miro este título, Liberación de Egipto, pues conectado con esto, como decía el pastor Argueta, hay mucho para uno pues hablar. Él ha hecho referencia al líder, al libertador humano que Dios utilizó. A él inmediatamente cuando vio el título, La Liberación de Egipto, sus pensamientos fueron hacia la persona que Dios Amén. usó para liberar a su pueblo de allí de Egipto. En mi caso, yo pues me pongo a mirar la causa. ¿Por qué el pueblo necesitó de liberación? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron al pueblo a desear ser libertado? Y cuando uno mira la causa, pues uno encuentra que se había levantado allí en Egipto un rey, un faraón, que dice la Biblia no conocía a José, el que pues Dios había usado como instrumento para que toda su familia viniera prácticamente a vivir allí a Egipto. Y ahora estos pues han crecido, ya son muchos, ya se han propagado bastante en número, y el rey ahora le da, hermanos, de implementar una política en contra de los israelitas que lo lleva a ese momento desesperado de anhelar liberación. Esta política consistió primeramente en un control sobre la clase trabajadora del pueblo de Dios, pero también tuvo que ver con otra política de infanticidio, porque se implementó ese edicto de que todo niño que fuera naciendo de los israelitas inmediatamente se le diera muerte. Y se nombró a 2 personas allí, 2 parteras para que hicieran ese trabajo. Pero Dios, como sabemos, estuvo al control de todo, y las parteras finalmente no hicieron su trabajo, y cuando se les reclamó, dijeron, bueno, es que las mujeres de los egipcios son fuertes, perdón, de los israelitas son fuertes, y cuando llegamos ya han dado a luz. Pero sabemos que Dios estaba obrando en esas parteras. Pero lo interesante es cuando uno mira la parte histórica, es que el rey entonces, su política de infanticidio implementada en contra de los israelitas, pues prácticamente se la dio a todo el pueblo que la ejecutara. Le dio prácticamente al pueblo la libertad de que ejecutaran aquella política en contra de los hijos de los israelitas. Y esto me hace a mí pensar en el tiempo final, porque esto viene a ser un paralelo también de lo que va a ocurrir. Pues también en el tiempo del fin habrá igual, políticamente hablando, un poder que implementará, valga la redundancia, una política de muerte, de exterminio, de decreto de muerte en contra de los hijos de Dios, especialmente los guardadores del sábado. Cuando uno mira Apocalipsis 13, uno ve allí de que hay poderes que se juntan, políticos religiosos, para obligar a la gente a que adoren a la bestia y a su imagen, y que reciban su marca, que es el día domingo. Y bueno, uno puede mirar de que al que no se somete, pues se le implementa esa política de exterminio también, con ese decreto de muerte. Y de la misma manera como allá en Egipto el faraón le cedió a la gente que libremente ejecutara la política en contra de los israelitas, nosotros proféticamente se nos ha revelado por medio del don de profecía de Managuay que también se dará a la gente libertad para que ejecuten ellos mismos por su propia mano el decreto de muerte en contra del pueblo remanente. Elena White dice que ella miró que se repartían comunicados o cartas, o yo no sé de qué forma, pero comunicados donde se le daba autorización a la gente para que ejecutara la orden de matar a todo aquel que no adorase a la imagen
y que no recibía su marca en su frente o en su mano. Entonces nosotros miramos que ese antecedente en Egipto por parte del faraón en contra de los israelitas dio lugar a que el pueblo de Israel clamara, anhelara libertad. Y en ese contexto es que Dios viene e interviene para liberarlos. Interesante que cuando Dios interviene para liberarlos, lo hace a través de plagas que son derramadas para castigar a este gobierno opresor y podríamos decir exterminador también. Y caen esas plagas sobre Egipto y su gente. Y cuando uno mira en el tiempo del fin, uno encuentra que de la misma manera el pueblo remanente, cuando se vea también en la misma situación, asediado políticamente, con ese tipo de leyes como las que habla Apocalipsis 13, nosotros vemos que también en el tiempo del fin el pueblo de Dios va a clamar por liberación, va a clamar porque venga la ayuda, y otra vez Dios va a intervenir con plagas otra vez. Amén. Así que nosotros miramos que hay un gran paralelo bien marcado entre lo que ocurrió en Egipto con lo que ocurrió con lo que va a ocurrir en el tiempo del fin, porque nuevamente con plagas Dios va a intervenir y va a castigar al gobierno opresor político, religioso que habrá en el tiempo final con todos sus seguidores, que no es otro que ya sabemos nosotros que el papado según las profecías bíblicas. Bueno, esto es lo que viene a la mente cuando uno ve el título Liberación de Egipto. Por supuesto vienen otros eventos a la mente que ocurrieron, como por ejemplo el cruce del Mar Rojo y tantas cosas. Pero, hermanos, a veces uno pregunta y dice, ¿y por qué Dios permitió que ellos pues fueran explotados, de alguna manera pues haya permitido que laboralmente los maltrataran y que todavía pues se implementara aquella ley? ¿Por qué Dios permitió que su pueblo pasara por eso? Bueno, hermanos, es que Dios quería llevar a ese pueblo a la Canaán terrenal, una tierra que Dios le había prometido a Abraham y que le dijo que se la iba a dar a él y a su descendencia, y que después de un cierto tiempo le dijo, volverán aquí, le dijo, tu descendencia. Hermanos, ya estaba en el reloj de Dios, llegando la hora para que cumpliera él esa palabra que le dio a Abraham, y por lo tanto a ese pueblo había que regresarlo, había que sacarlo, había que llevarlo allá a donde Dios le dijo a Abraham que llegaría, que es a la Canaán terrenal. Pero imagínense ustedes, un pueblo que ya está prosperado, porque la razón por la cual el faraón implementó aquella política de control laboral sobre ellos y de infanticidio, la razón, hermanos, fue por una situación que estaba sucediendo, y es que el pueblo estaba numéricamente creciendo al punto que dice el faraón, esta gente ya son mayor que nosotros, y si viniera de repente un enemigo a atacarnos, corremos el riesgo que ellos se unan al enemigo y entonces no nos va a ir bien, así que actuemos sabiamente, dijo, en contra de ellos. Y lo sabio fue eso, explotarlos laboralmente, ejercer control sobre la clase trabajadora del pueblo de Israel y luego la política de infanticidio para que no se propagaran más. Entonces, uno puede ver que la razón es porque hay prosperidad en el pueblo. El pueblo en cierta manera ya está establecido, ha llenado toda la tierra, dice la Biblia, toda la tierra de Gosén donde ellos estaban. Entonces, ¿cómo puede estar el pueblo después de tantos años de estar en Egipto, ya prosperado, ya acomodado, ya crecido numéricamente, al punto que hasta el gobierno del país donde ellos están tiene temor de ellos? ¿Cómo puede estar ese pueblo? Sin duda, pues tranquilo, sin duda sin ganas de salir. Entonces Dios tiene que de alguna manera no aprobar, pero deja que los acontecimientos se den, permite que los acontecimientos se den para que el pueblo experimente la necesidad de liberación. Si esto no se hubiera dado, el pueblo, ¿qué hubiera querido salir voluntariamente de allí de regreso para Canaán? Eso está como uno cuando, digamos, viene aquí pastor a los Estados Unidos. Así es. Y uno pues se acomoda tanto uno aquí al estilo de vida que de su propia voluntad a veces uno no quiere salir.
pero las circunstancias que se van a dar y como se está mirando, van a hacer que de todas maneras querramos salir. Así es. Entonces, así sucedió allí. Dios en alguna manera permitió que los acontecimientos se dieran para que el pueblo tuviera necesidad de pedir a un libertador que lo sacara, porque por su propia voluntad no se iban a ir. Y miren ustedes, cuando ya la situación fue difícil, clamaron y los clamores llegaron hasta el Señor, y el Señor entonces dijo: llegó la hora de sacar a mi pueblo. Si los acontecimientos no se hubieran dado, el pueblo no hubiera tenido la necesidad de liberación. Entonces, hermanos, cuando el pueblo necesitó de liberación, Dios estuvo listo para dársela, porque en el plan de Dios ameritaba que salieran de allí. Bueno, todo esto es lo que uno pues viene a su mente cuando mira el título, la liberación de Egipto, todos estos pormenores que estuvieron detrás de ese grande acontecimiento. Pero pastor, ¿será que esta liberación había sido profetizada anteriormente? ¿Será que, por ejemplo, personas como José, que estuvieron ahí viendo cómodamente, llegaron a saber de que Dios de alguna manera iba a sacar a su pueblo de ahí? Claro que sí, pastor. La Biblia dice de que él anticipó la edificación. Y yo quisiera, pastor, leer aquí en Génesis 50, 25, 26, Josué, la expresión que utiliza: el Señor os visitará. No era una visita como la que nosotros hoy viene y alguien se va. José estaba diciendo: ustedes se van a ir de aquí, y yo quiero pedirles un favor a ustedes cuando se vayan. Mire, el pedido que hace Josué apela al pueblo. Voy a leer en el libro de Génesis, capítulo 50, el verso 25 y el verso 26. Dice así: e hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Cuando José hace la palabra, el Señor os visitará, se estaba refiriendo a esa liberación. Por eso dijo: yo les pido, dijo, que no me dejen mis huesos aquí, porque Egipto no es para un hijo de Dios. Y la historia pues así lo confirma, que lo vamos a leer más adelante. Interesante, es admirable cómo José, él creía en la promesa. Amén. En la promesa que pues su padre Jacob le contó que Abraham pues había dado para pues su abuelo, ¿verdad? Isaac. Y así él sabía de que esta era una promesa que se cumpliría. Digo que es admirable porque José, aunque había sido llevado a Egipto y había llegado a ser un hombre grande allí, él pues tenía claro de que ni para morir era Egipto el lugar indicado, en el sentido de que pues si tocaba suceder eso, no quería ni siquiera que lo enterraran allí. Entonces aquí nosotros miramos cómo él dice: ciertamente os visitará. Y en esta expresión, ciertamente os visitará, nosotros miramos a un hombre de seguridad, a un hombre de fe. Dice: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. No lo enterraron, lo embalsamaron, y ahí estuvo en aquel ataúd. Hay un detalle aquí que quiero llamar la atención, y es el hecho de que, según otros textos bíblicos que están por acá, uno descubre que cuando José dice estas palabras, pues ya prácticamente Israel ya llevaba 100 años. Ya llevaba 100 años allí en Egipto. Y salieron cuando ellos tenían 430 años de estar allí. De manera que este ataúd, con estos huesos de José, por, no sé, 300 años más, estuvieron testificándole
a Israel de que la liberación vendría, de que Dios los visitaría. Pienso que cada vez que el israelita miraba el ataúd de José con sus restos allí, el israelita, ese ataúd, sabía que le estaba testificando de la liberación que vendría. Por tantos años, el israelita, solo el hecho de saber que allí estaban los restos de José y que dijo, Dios os visitará y llevarán mis huesos de aquí, solo eso al israelita le testificó por el resto de los años que vendrían de esclavitud en Egipto, solo eso le testificó de que habría una liberación. Por eso es que dice, él profetizó esto a sus hermanos y los hizo que juramentaran que llevarían sus huesos de allí. Cuando digo que el mirar aquel ataúd durante el resto de los años les indicaba a ellos que la promesa estaba dada y que llegaría el momento de que se cumpliera, ¿qué dice el don profético, pastor? En cuanto al liderazgo también, cómo pues también se aferraba a aquella promesa. Amén. Leo aquí en la historia de la redención, en la página 116, lo siguiente. Los dos últimos reyes que habían ocupado el trono de Egipto habían sido tiranos y habían tratado cruelmente a los hebreos. Los ancianos de Israel intentaron animar la fe desfalleciente de los israelitas, recordándole las promesas hechas a Abraham, las palabras proféticas de José, juntamente antes de su fallecimiento, cuando preanunció la liberación de su pueblo en Egipto. Allí el pastor pues ya lo dijo, esas promesas que el pueblo había estado esperando tanto, el Señor los va a visitar. Ustedes se van a ir, pero no dejen mis huesos aquí. Me voy también con ustedes. Y es interesante cómo los ancianos, dice, del pueblo, animaban a los israelitas a que su fe no desfalleciera. Y dice que los ancianos le recordaban al pueblo acerca de las promesas hechas a Abraham y las palabras proféticas que José había hablado antes de morir. En otras palabras, el mismo liderazgo tomó las palabras de José como un tema, digámoslo así, de predicación para el pueblo, de constante recordatorio en cuanto a lo que vendría, y siempre al pueblo le animaba a que creyera en aquello y que no desfalleciera su fe. Aquí nosotros vemos que, pues, realmente fue objeto de estudio, de ánimo y de, digámoslo así, de esperanza, aquellas palabras proféticas del siervo José. Y efectivamente, llegó el momento de la salida, llegó el momento de la visitación, la liberación se dio y cumplió el pueblo aquella profecía de José, pastor. Sí, efectivamente, al pie de la letra, como dice la Biblia, se cumplió. Mire, voy a leer en Éxodo 13, el versículo 18 y el 19. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y tomó consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, ciertamente los visitará y subirá mis huesos, dice, visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Entonces nosotros vemos aquí que sí se cumplió lo que José había apelado al pueblo y les dice, cuando el Señor los visite, ustedes se van a ir y también lleven mis huesos con ustedes. Me imagino el cuadro, están saliendo y dicen, el ataúd, no podemos dejar el ataúd, llevémoslo con nosotros, cumplamos el juramento que hicimos de que
llevaríamos con nosotros los huesos de José. Y allí va el pueblo entonces, haciendo ese desfile, saliendo victoriosamente de Egipto, y con ellos el ataúd con los huesos de José. Y hermanos, nosotros podemos mirar entonces cómo efectivamente José fue un hombre podríamos decir que tenía el don de profecía, porque efectivamente se cumplió lo que él les dijo, y ellos también pues cumplieron lo que José les indicó. Aquí nosotros miramos, hermanos, en estas palabras, que el líder, el libertador humano que Dios usó, se encargó fielmente de cumplir con el juramento. Interesante que él no estuvo presente cuando el juramento se hizo. Pero miren ustedes, él fielmente, años después, le da cumplimiento a lo que había oído que José había dicho. Tomó los huesos de José, dice, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo que ciertamente Dios les va a visitar y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Y así nosotros encontramos de que, hermanos, el pueblo salió por el camino, dice, del desierto del Mar Rojo, y así los hijos de Israel subieron de Egipto armados. Hay un debate en cuanto a esta expresión, armados, porque realmente el pueblo no tenía experiencia en la guerra, y por lo tanto, ¿de dónde pudieron haber agarrado esas armas? Nunca habían tenido combate con nadie, de manera que, ¿de qué forma podrían estar ellos listos para una guerra? Entonces, siendo que el idioma original es un poco difícil para, pues, entenderlo, muchos opinan que realmente esta expresión armados es una manera de decir organizadamente, de una manera, pues, con sus batallones, con sus escuadrones, con su forma ordenada de salir. Independientemente de todo esto, es que la promesa se está cumpliendo. Amén. La profecía se está cumpliendo. Lo que José predijo al pie de la letra, aquí está sucediendo. La liberación llegó. La liberación de Egipto fue una realidad. Tuvieron que esperar, después de que José les dijo 300 y algo de años. Los ancianos buscaban que el pueblo no la olvidara. Y cuando llegó la hora en el reloj de Dios, la liberación se cumplió y su pueblo salió. ¿Qué dice el don profético acerca de esto? Yo quisiera, antes de leer el don profético, si en aquel tiempo los ancianos animaban al pueblo para esta, hoy en día es lo mismo, pastor. Exacto. Nosotros como dirigentes de la iglesia, como mayores de edad, son los que vamos a animar, vamos a aumentar esa fe en nuestros niños, diciéndole de que este no es el lugar nuestro. Vamos para otro lugar. Así como dice que los ancianos pues siempre les recordaban a los hijos que no eran de Egipto. También nosotros debemos de recordarle a la gente, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que nosotros somos peregrinos, vamos de paso, vamos a la Canaán celestial. Amén, así es. Ahora leo en Patriarcas y Profetas en la página 287. Al salir de Egipto los israelitas llevaron consigo un precioso legado, los huesos de José. Esto nosotros lo podemos encontrar leyendo el capítulo 13 de Éxodo, que había esperado por tanto tiempo el cumplimiento de la promesa de Dios. Y durante los tenebrosos años de esclavitud habían servido a manera de recordatorio que anunciaba la liberación de los israelitas. Así se cumplió lo que José le había pedido al pueblo al pie de la letra, se llevaron sus restos consigo. Hermanos y hermanas, terminamos entonces haciendo la afirmación de que toda promesa que Dios hace Amén. Se cumple, y que de la misma manera como a nosotros nos ha prometido la liberación en el día final, la va a cumplir. Amén. Solamente, igual que los israelitas, no perdamos de vista la promesa, no olvidemos la promesa y vivamos cada día anhelando el cumplimiento de la promesa. Amén. Hermanos, no sabemos cuántos años
más el Señor a nosotros nos va a dejar aquí en la tierra esperando que esta promesa se cumpla. La promesa de su segunda venida, que es la liberación final del pueblo de Dios aquí en este mundo. No sabemos cuánto tiempo más se va a dar, pero independientemente de los años que falten, usted y yo vivamos con la mirada puesta en ese momento glorioso. Vivamos con la mirada puesta, hermanos, en la promesa, en el cumplimiento de ella. Y vivamos todos los días preparándonos para que cuando eso se cumpla, hermanos, salgamos allí armados, con el pueblo prácticamente para ser liberados. Amén. Es decir, seamos parte de la hueste que el Señor va a venir a liberar. Mi deseo y oración es que usted este día desee y anhele también ser liberado. Amén. Que usted también este día anhele y desee vivir conforme a la promesa, preparado para el cumplimiento de ella. El Señor cumple lo que promete y un día seremos libertados. Amén. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. ¿Qué les parece para estar listos? Amante Dios, la liberación de Egipto por parte tuya en relación con tu pueblo se cumplió en el tiempo y en la manera tuya. Nosotros podemos ver que aunque José lo había predicho, cientos de años todavía quedaban para que se cumpliera, pero él murió creyendo en la promesa. Señor, te ruego para que nosotros también tengamos como José esa fe y confianza en que tú vas a cumplir la promesa. Amén. Si tenemos que morir antes de que se cumpla, como José, Señor, que muramos así, como hombres y mujeres de fe. Amén. Como hombres y mujeres que mueren creyendo en que finalmente una patria mejor nos espera. Te suplicamos en esta hora que nos ayudes para permanecer leales a ti, firmes en la promesa que nos has hecho, que la fe en esa promesa, Señor, no decaiga, que no consideremos, Señor, abandonar tus caminos por ningún caso, sino que nos mantengamos fieles, esperando el cumplimiento de la liberación. Te pedimos que el día, cuando vengas para liberar a tu pueblo, nosotros estemos allí junto con los que van a ser liberados y nos vayamos para siempre a gozar contigo. Gracias, porque el tema de la liberación es parte de tus promesas y desde ya nos dices, son promesas que tú cumples al pie de la letra. Amén. Gracias te damos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.